Libro de Apocalipsis. Continuando con el estudio del libro de Apocalipsis, ahora veremos el versículo 7 del capítulo 1. La palabra de Dios dice así: He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En este versículo se toca un tema central del libro de Apocalipsis. El tema que trata es la segunda venida. La segunda venida, esa verdad, aparece en más de 500 versículos a lo largo de la Biblia. Se ha calculado que uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento hablan o se refieren de la segunda venida. La segunda venida no es un tema nuevo, ya se predijo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Acá podemos ver claramente cómo el Señor, el Hijo de Dios, viene en las nubes del cielo. El libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice así la palabra del Señor: Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. El Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, enseñó varias veces que Él vendría en las nubes. Juan repite las mismas palabras en el libro de Apocalipsis. Mateo, sin embargo, en el capítulo 24, versículo 30, dice también: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles también anunciaron que vendría en las nubes. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios: Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es así que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el libro de Hechos y muchos otros libros del Nuevo Testamento hablan acerca de este gran acontecimiento que va a suceder muy pronto. Ahora la pregunta es: ¿por qué el Señor tiene que venir? Existen muchas razones por las que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, tiene que volver a esta tierra, tiene que venir por segunda vez a este mundo. Uno de los propósitos es para cumplir las promesas del reinado terrenal en esta tierra. En su segunda venida, en su primera venida, el Señor no cumplió ese reinado terrenal que está descrito ampliamente en la Biblia. Por tanto, Él debe venir nuevamente para cumplirlas. El Señor no cumplió su reinado terrenal en la tierra en la primera venida de Cristo. Por lo tanto, Él debe venir nuevamente para cumplirlas. El libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice la palabra del Señor. Es una profecía de Daniel que dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. El versículo 14 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es así que existen promesas en el Antiguo Testamento, promesas de reinado terrenal, por las cuales el Señor tiene que venir y cumplirlas. Jesús mismo dijo que volvería. Apocalipsis 2:16 dice la palabra del Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 3:11 dice la palabra del Señor: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La segunda venida es un acontecimiento totalmente diferente a otro acontecimiento que sucederá muy pronto también. Ese acontecimiento se llama el arrebatamiento. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2, dice así la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, decía el Señor, y dijo a sus discípulos: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este mismo capítulo podemos ver la palabra vendré otra vez en otros versículos. El versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:28 dice la palabra de Dios: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais. Es así que muchos teólogos dicen que estos versículos hacen referencia al arrebatamiento. Vendré otra vez y os tomaré. Cuando a Pablo le consultaron qué iba a suceder con los muertos que estaban muriendo por la persecución y qué es lo que iba a pasar con esta promesa del Señor, en 1 de Tesalonicenses 4:17 el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses indicando: luego nosotros los que vivimos, Pablo se estaba incluyendo de las personas que no habían muerto, sino las que estaban vivas. Decía Pablo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando se refiere, dice con ellos, está refiriendo a los muertos que resucitarán primero. Entonces seremos, dice Pablo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia es arrebatada, levantada hacia las nubes para recibir al Señor. Sin embargo, este acontecimiento no es la segunda venida, sino es la iglesia la que sube a las nubes, y el Señor desciende hasta las nubes y se cumple la promesa que el mismo Señor dijo a su iglesia: vendré otra vez y os tomaré. En la segunda venida todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. En el arrebatamiento el Señor viene por los suyos: vendré otra vez y os tomaré. El Señor tiene que venir por segunda vez a este mundo porque Dios tiene un plan con la nación de Israel. Israel exige que Cristo vuelva. El libro de Romanos capítulo 11, versículo 1 dice así la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo. La respuesta es: en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
Jeremías 33:25 dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Esa es la promesa que Dios dio a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, a los hijos de David, el siervo de Dios. Es así que existe un plan de Dios con Israel, y ese plan de Dios no se ha cumplido, y ese es otro motivo por el que el Señor tiene que venir por segunda vez. El Señor tiene que venir porque la humillación de Cristo exige que Él vuelva. En su primera venida fue rechazado, vituperado, ultrajado y ejecutado como un delincuente común. Pero esa no puede ser la forma en la que termina la historia. Un día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 al versículo 11. El Señor tiene que venir por segunda vez porque el juicio de Satanás exige que Cristo vuelva. Satanás es el gobernante temporal de este mundo, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento, como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El que emplea el poder de la muerte para esclavizar a los hombres y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor tiene que venir para librar y para echar fuera al príncipe de este mundo. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Otro motivo para que el Señor tenga que venir por segunda vez es que existe un juicio contra Satanás, el cual tiene que cumplirse. El Señor Jesús es quien vendrá para destruirlo. Esta destrucción es un proceso que comenzó con su primera venida. Romanos 16:20 dice la palabra de Dios: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor volverá para reclamar lo que es suyo. El Señor volverá para concluir el tiempo, para concluir la destrucción del enemigo del ser humano de este mundo, el cual es Satanás. El Señor tiene que volver para reclamar lo que es suyo. Ahora, ¿cómo es que el Señor vendrá? La respuesta está en el mismo versículo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí viene, indica, con las nubes, y todo ojo le verá. Acá está mostrando cómo es que el Señor va a aparecer en su segunda venida y cuál va a ser la característica principal de la segunda venida. Todo ojo le verá. El Señor vendrá en las nubes. Las nubes, la nube se asocia con la presencia de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento.
El libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Acá vemos como el Señor, como la imagen de Dios se mostraba ante el pueblo de Israel. El libro de Éxodo capítulo 16 versículo 10 dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en las nubes, en la nube. El Nuevo Testamento también habla acerca de cómo la presencia de Dios se manifestaba en las nubes. Mateo 17:5 dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La venida de Cristo ocurrirá inmediatamente después de la tribulación, gran tribulación, tiempo de angustia que sobreviene sobre este mundo. Tiempo de tribulación, gran tribulación de aquellos días viniendo sobre las nubes. Cuando después de que pase este tiempo de gran angustia, gran tribulación, el Señor vendrá en las nubes, sobre las nubes. Él mismo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Es así que de esa manera el Señor vendrá. Viene con las nubes, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. El Señor aparecerá viniendo sobre las nubes del cielo, dice Mateo 24, versículo 30. ¿Por qué vendrán las nubes? Las nubes simbolizan la presencia de Dios, describen el descenso de Cristo del cielo. Las nubes simbolizan la luz brillante que acompaña la presencia de Dios. Una luz tan poderosa que nadie puede ver y vivir. Eso dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dice la palabra del Señor: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No puede haber hombre que vea a Dios y luego viva en esta condición actual en la cual estamos formados. Otra versión de Éxodo 33:20 dice: sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Hebreos 1:3 dice la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3, otra versión dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Es así que el Señor vendrá en las nubes, sobre las nubes, para tal vez esconder el resplandor de su gloria, resplandor el cual nadie puede ver y seguir viviendo una vez visto la gloria de Dios. Sigue diciendo Apocalipsis 1:7: he aquí que viene. La esperanza de la segunda venida de Cristo
constituye la fuerza vital de toda la iglesia de Cristo. Cualquier iglesia que deje de creer en la segunda venida de Cristo, deja de ser de Cristo. Nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Nuestro esfuerzo, nuestro trabajo no está puesto en este mundo que para cada ser humano promedio dura 50 a 70 años, más o menos años. La esperanza está en vivir en una eternidad gloriosa donde no existe el tiempo, no existe el día y la noche. Un tiempo donde se rige no por el tiempo. Es la eternidad, la esperanza gloriosa a la cual todos los creyentes cristianos tienen puesta su fe, esperanza que se enseña en la palabra de Dios. Apocalipsis 1:7 sigue diciendo: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. La segunda venida será visible, será un acontecimiento a nivel universal. A diferencia del arrebatamiento, el Señor viene y no le verá a todo el mundo. Juan 14:2 dice: Vendré otra vez y os tomaré, vendré a vosotros. Primera de Tesalonicenses 4:17: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La segunda venida, todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1:7. En el arrebatamiento el Señor viene solo por los suyos, y solo los suyos subirán al cielo a recibir al Señor en las nubes. La primera venida, solo unos cuantos lo vieron. En la segunda venida será un evento mundial, un evento en el cual muchos se lamentarán, muchos serán destruidos al ver la gloria, la presencia del Dios en este mundo. Cuando dice Juan: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, Juan hace la diferencia de dos grupos especiales que verán su segunda venida. El primer grupo son los que le traspasaron. ¿Quiénes traspasaron al Señor Jesús? Solo fue un soldado romano que le traspasó con su lanza, pero el texto aquí en Apocalipsis 1:7 dice: los que le traspasaron. El texto muestra a muchos. Por eso el Señor tiene en mente a todos los que le juzgaron y le entregaron a muerte cuando lo llevaron a la cruz. Pedro afirmó que el pueblo judío era culpable de la ejecución de Cristo. Hechos 2:22 hasta el versículo 23 dice así: varones israelitas, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Acá Pedro se refiere, da a entender que los que le entregaron, los que le traspasaron, fueron todos aquellos judíos que estaban presentes, los cuales le juzgaron y le entregaron en manos de soldados romanos para que le dieran una muerte de cruz. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nuevamente acá dice la palabra de Dios que fue el pueblo de Israel quien traspasó, mató al autor de la vida. Pero la nación de Israel, al final de los tiempos, en 7 años de tribulación y gran tribulación que son descritos en el libro de Daniel,
Al final en ese tiempo, dice, existe una promesa para la nación de Israel, los que le traspasaron, dice que se derramará el espíritu de gracia y oración. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. Es así que en el postrero tiempo el Señor tiene que venir para cumplir esta promesa, y los que le traspasaron, dice que se arrepentirán, llorarán por aquel que traspasaron. En ese tiempo Israel, la nación de Israel, será restaurado. Daniel 9:24 dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas, la semana última, 7 años, según muchos teólogos, que tienen que cumplirse para que Israel sea restaurada, el pueblo sea restaurado. Y en ese tiempo, cuando Israel sea restaurado, se terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, dice la profecía de Daniel en el capítulo 9, versículo 24. Cuando dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, se describe el arrepentimiento futuro de la nación de Israel. La nación de Israel será restaurado, los israelitas serán restaurados y elevados a un lugar de honor. El pueblo mirará con arrepentimiento. Es una promesa, una profecía del Antiguo Testamento que tiene que cumplirse. He aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Los que le traspasaron se refiere a la nación de Israel, quienes se arrepentirán al final de los tiempos. Pero acá también se menciona a otro grupo de personas que le verán. Sigue diciendo Apocalipsis 1:7, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Las tribus de la tierra llorarán con terror y espanto, quienes le crucifican constantemente, lo menosprecian con su conducta anticristiana. Será el comienzo de los sufrimientos eternos en el infierno. Se lamentarán no por el Cristo que rechazaron, sino por su condena. Apocalipsis 9:21 dice la palabra del Señor: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El Señor viene en las nubes, y todo ojo le verá, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Lamentación porque no se arrepintieron en su debido tiempo. No se arrepienten en este tiempo, por más que se predique la palabra de Dios. Los que rechacen a Cristo sufrirán una pérdida irreparable. Isaías, hablando de este tema en el capítulo 2:19, dice así: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. El mundo que rechaza a Cristo y que siga vivo en ese tiempo se lamentará por Él. Se lamentarán porque verán
al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, al Creador de los cielos y la tierra, pero no vendrá como la primera vez a salvar. Esta vez viene para juzgar a toda la humanidad por las cosas que hicieron. Y las personas, como Isaías profetizó, las personas cuando el Señor venga se meterán en las cavernas, en las cuevas, en las peñas, en las aberturas de la tierra. Tratarán de esconderse de la presencia de Dios, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la palabra del Señor. Amén es símbolo de confirmación y de afirmación, significa ciertamente es verdad. Habiendo ofrecido la respuesta tanto de creyentes como de incrédulos a la segunda venida de Cristo, Juan interpone su propia respuesta utilizando las palabras más fuertes para afirmar, tanto en griego, sí, como en hebreo, amén. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo podemos ver 3 de sus atributos divinos, 3 atributos que garantizan la certeza del compromiso de la venida de Cristo. El alfa y la omega subraya la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, desde la A hasta la Z de nuestro alfabeto. Omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce. Otro atributo que se distingue es, el que era y que ha de venir. En este atributo se afirma su omnipresencia, el que era antes de la creación, el que fue cuando vino a este mundo y el que ha de venir. Este atributo afirma su omnipresencia. La presencia de Dios no está limitado por el tiempo, ni el espacio, ni ningún aspecto o suceso en ellos. Sigue diciendo el Todopoderoso. Acá afirma su omnipotencia. Dios es todopoderoso, es decir, que tiene control de todas las cosas. El Señor tiene todas las cosas en sus manos. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. Son la primera y la última letra del alfabeto del abecedario griego. En el presente caso, el Señor debe ser el primero y el último en todos los asuntos, el inicio, la salvación, y Él mismo la concluirá. Yo soy, dice el Señor. Ese término puede usarlo tanto el Padre como el Hijo, ya que ambos son coiguales y coeternos. Ambos poseen los mismos atributos y la misma gloria. Este término de yo soy lo usó el Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9 dice la palabra de Dios, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y yo soy, yo soy, yo soy. Título que el mismo Señor Jesús se atribuía a Él mismo. En el Antiguo Testamento también encontramos este término. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 13 dice la palabra de Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
dijo Moisés. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, dice el Señor. Dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. En el texto original griego dice el Señor Dios. Esa expresión destaca la soberanía de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Dios con nosotros, el Emmanuel. El Señor es el alfa, el omega, el principio y fin, el Todopoderoso. En estos versículos nos habla que el Señor vendrá otra vez. La segunda venida de Dios está muy cerca, más que nunca en estos últimos tiempos. Porque así dice la palabra del Señor, así enseña la palabra de Dios, así enseña estos versículos y muchos otros versículos, y además por las muchas señales que estamos viendo en nuestros tiempos, señales que se observan en nuestro diario vivir. Gloria al Señor.